muy buenos días a todos. Chicos, semana número 3 del corte 2. Vamos a esperar como siempre unos breves minutos para que se conecte el resto de gente en esta mañana lluviosa acá en Bucaramanga, el resto de Colombia, y arrancamos. ¿Listo? El día de hoy principalmente lo que vamos a hacer es trabajar sobre el proyecto. Vamos a hablar sobre cómo desarrollar correctamente el proyecto, qué cosas deben tener en cuenta para la realización de ese video, de este segundo corte. Mirar dudas que tengan respecto a las actividades que han presentado, respecto a las tareas, a los temas, los conceptos gramaticales. Y con eso ya dejar claro todo para darle continuidad a los temas. Ahí. Y por último, cuando ya terminemos esa pequeña sesión de revisión, vamos a desarrollar nuestros dos temas del día de hoy, que son los posesivos adjetivos y los posesivos nominales. Entonces, eso es como vamos a trabajar el día de hoy. Ya ahorita en 5 minuticos arrancamos. ¿Listo, chicos? So people, arranquemos 7:05. Vamos a empezar. Muy buenos días. Como ya les comentaba, vamos a arrancar el día de hoy esta tercera semana con una breve
revisión de los temas que ya hemos trabajado con los conceptos. Este espacio es para ustedes, para que me consulten lo que no han entendido, lo que no comprenden bien y puedan quedar ya bien con los temas que se van a desarrollar. Igual manera para hablar acerca del proyecto, para revisar qué entienden del video, qué tienen que hacer, cómo lo deben realizar y los demás detallitos. Listo, entonces este espacio es para ustedes, los escucho. ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo entienden que deben hacer el video y demás? Mientras activan sus micrófonos y me preguntan, les voy a mostrar en la plataforma que ya el espacio de la tarea de este proyecto de video ya se encuentra activo desde la semana pasada, ¿sí? Desde la semana pasada ya pueden encontrar aquí en Canvas el segundo proyecto abierto. Ese proyecto les dice que está para entregar en la semana del 19 al 24 de abril, pero las nuevas instrucciones de Vicerrectoría de Calidad nos amplían el plazo hasta el 30 de abril. Entonces ustedes van a tener plazo para entregar ese video hasta el 30. ¿Listo? Y ya sabemos una primera parte de este proyecto, de este parcial, que es que la entrega es hasta el 30. Tienen desde ya, si ya tienen desarrollado un libreto, ya tienen desarrollado su video, hasta el 30 para entregar. La idea es que puedan entregarlo antes de las fechas, chicos. Aprovechen esa oportunidad que no tienen en ningún parcial, que es que puedan entregar el video antes de tiempo, yo se los pueda calificar y en caso de que tengan una nota baja, pueden tener la oportunidad de mejorar ese video y sacar una nota mejor también. Entonces, ojo con esa parte, no se esperen hasta el último minuto para entregar ese proyecto, porque ya si lo entregan a la última fecha, pues ya la nota que es, esa es la que se queda, no tienen como el chance de poder presentar algo mejor. ¿Listo? Entonces, ya saben, la entrega de este segundo corte es hasta el 30 de este mes, 30 de abril, fecha en la que terminamos el segundo corte. Recuerden también que este corte vale el 35% y que nuestra asignatura es teórico-práctica. Por lo tanto, este video vale la mitad de la nota del corte. Es el 50% de la nota de este corte, 17.5%. No lo olviden porque muchos de ustedes no presentaron el video del corte pasado y por eso fue que sacaron mala nota, ¿sí? Porque se confiaron de que, ay, yo hice todas las tareas y no voy a hacer el video, que ¿eso qué? Pues el video vale la mitad de la nota del corte, chicos. No olviden que todo en inglés tiene un porcentaje, todo en inglés cuenta, todo en inglés es importante desarrollarlo. ¿Listo? Los escucho. Preguntas, ¿qué dudas tienen? Recuerden que el día de hoy tenemos estas PQR, es lo que ustedes tengan de dudas. Profe, Hola. hola. Esto es que yo estaba pues, leyendo el módulo y eso, de qué tema es que debe ser el video. Listo. Vamos a hablar entonces de todos los detallitos que necesitan saber para el desarrollo del video. Ya sabemos la fecha. Hasta el 30 tenemos plazo antes de medianoche para entregar. Temas. Todo lo que hemos visto en vocabulario del segundo corte en adición a los temas gramaticales del primero. ¿Cómo así? Ustedes deben crear este libreto en esta ocasión. Yo no les doy el libreto como lo hice en el primer corte con el príncipe del rap, que con el Friends, que con el de Betty. Esta vez ustedes son los que van a tener la creatividad en sus manos y son los que van a decir, profe, yo voy a hablar sobre tal tema y voy a crear mi propio libreto. Entonces, ese es el primer punto que deben tener muy claro. Ustedes deben desarrollar un libreto
con base en los temas gramaticales que se han visto hasta la fecha, en que ustedes desarrollen su libreto, y con base en un grupo de vocabularios trabajados en clase. Es muy importante que entiendan que el libreto solamente va a llevar eso. Yo les voy a evaluar solo lo que les he enseñado, ¿sí? Wendy, el libreto que debemos hacer lo podemos enviar antes. Claro que sí. De eso vamos a hablar. Gracias por comentarlo. Sí. Entonces ya les explico cómo van a hacer el libreto y ya les digo lo de las entregas de ese libreto. Entonces les estaba diciendo, solo lo que yo les he enseñado es lo que va a ir dentro de ese documento que ustedes van a crear. Ustedes van a coger el presente simple con el verbo to be, con el verbo to have, con los demás verbos. Yo ya les enseñé cómo utilizar las oraciones en positivo, en negativo y en pregunta con todos los diferentes verbos en presente simple. Entonces, ese es el tema gramatical importante con el cual deben crear su texto. Presente simple, no futuro, no pasado, porque no se los he enseñado, no se los puedo evaluar. Referente a los vocabularios, pues pueden incluir los adverbios de frecuencia, pueden incluir las preguntas WH, que esas las vimos, pueden incluir los temas de los adjetivos, el orden de los adjetivos, las características físicas de las personas, de los animales, el orden de las frases, todo eso debe ir incluido allí. Tranquila, Xiomara, siempre que se conecten tarde pueden revisar la grabación que queda guardada para que se pongan al día de lo que estamos hablando. Si estamos hablando sobre el proyecto y cómo deben entregar. ¿Por qué les insisto tanto en que solamente los temas? Porque hay personas que me han enviado el libreto y están hablándome en presente perfecto como yo he cantado, yo he viajado, yo he trabajado. Ese tiempo verbal es el presente perfecto y yo no se los puedo evaluar porque no se los he enseñado, ¿sí? Y la idea es que pongan en práctica lo que están aprendiendo para que lo refuercen y se les quede grabadito y ya perfeccionen ese presente simple. Ahora, ese libreto debe durar o debe tener una extensión que le permita a usted durar más de 1 minuto. Y ese es lo siguiente que debemos trabajar. No sean tacaños con su educación, con su práctica, chicos. Les aseguro que más de uno de ustedes no hace el deber de decirle a un compañero, venga, trabajemos en inglés, pronunciemos los dios, aquí hagamos un intento de conversación. Nadie hace eso, nadie, ¿sí? Este es el único momento en donde ustedes pueden poner a prueba sus conocimientos y hablar en inglés. Entonces, aprovechenlo y úsenlo. No sean tacaños en el sentido de que si yo les digo que el minuto debe durar 1 minuto, no me hagan un video de 59 segundos con 59 milésimas. Que muchos de ustedes me entregaron videos de 40 segundos, de 20 segundos. Me dice, hombre, en 20 segundos, ¿qué les puedo evaluar? Nada, no les puedo hablar porque dentro de esos 20 segundos, 15 segundos duraron en silencio, eran espacios de la conversación, más 5 segundos del intro del video y se acabaron los 20 segundos y a qué horas hablar, ¿sí? Entonces, por eso en esta ocasión el video debe durar 61 segundos para arriba lo que quieran demorarse. Video que no se demore o que no, que vea que la duración no sea superior a 61 segundos, no se recibe. Porque empezando que debe empezar del minuto 1 en adelante a contar ese registro. Todo lo que ustedes se quieran demorar de ahí en adelante, lo que se quieran demorar. Ahora no es que me entreguen un video de 1 minuto 10 segundos, de 1 minuto 1 segundo. ¿Sí? Entonces, como el video debe durar ese tiempo de 61 segundos en adelante, ustedes deben mirar que ese libreto que ustedes estén creando tenga esa extensión y les permita desarrollar esa duración en escena, en grabación.
La compañera Wendy nos decía que si nosotros podía, que si yo podía recibirle los libretos para ir corrigiendo. Claro que sí. Este segundo corte es primordial que ustedes aprovechen las horas de tutoría. Los lunes de 6 a 8 de la noche, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, encuentran el espacio de la tutoría en donde yo estoy ahí sentado esperando que me hablen, esperando que me digan, profe, quiero que haga esto, quiero que por favor me ayude con esto, que pronuncie esto, que me revise esto. Aprovechen los espacios. Profe, es que a estas horas tengo clase, que a esa hora estoy trabajando, bueno, hay muchos inconvenientes, no pasa nada. Me pueden enviar el libreto por Canvas y yo les puedo hacer la corrección como en este caso que les estoy mostrando, ¿sí? Ustedes me pueden decir, profe, le voy a enviar el libreto de lo que tengo hecho a ver si usted me puede colaborar. Entonces, digamos, si yo veo que el libreto tiene solamente esto, yo les digo, no, eso no dura más de 5 segundos hablándolo, extiéndalo más. Entonces, la tarea es ampliar. Por ejemplo, este libreto que están viendo, si lo están viendo en pantalla, me dicen, porfa. Sí, señor. Sí, señor. Este libreto que ustedes están viendo acá, que tiene 340 palabras, apenas alcanza a pronunciarse con espacios, con las cosas que deban hacer, que digamos que mostrar una imagen, que esperar que la otra persona hable, contando todo eso, esto dura minuto 30. Estas 340 palabras duran más o menos 1 minuto 30, ¿sí? Entonces ustedes deben ir mirando la extensión de su texto para saber cuánto les va a durar hablando ustedes, ¿sí? Entonces me pueden enviar el documento, yo les tacho allí, les pongo sus comentarios, les digo esto sí, esto no, revise por qué acá, qué me quiere decir, etcétera, etcétera. Yo se los devuelvo y ustedes lo corrigen y me lo pueden volver a enviar las veces que ustedes quieran. El ejercicio de este corte es aprovechar las tutorías sincrónicas y asincrónicas todo lo máximo que ustedes puedan, ¿sí? Entonces, desde ya la invitación es que pueden ir empezando a enviarme esos libretos para corregírselos. ¿Por qué es importante la asistencia a las tutorías? Porque allá podemos practicar la pronunciación, ¿sí? Ustedes no tienen esta vez un video con el cual guiarse en pronunciación para poder hacer el ejercicio de buena pronunciación y de fluidez. Entonces, van a las tutorías, yo los escucho, les voy corrigiendo, de esa forma van aprendiendo a pronunciar correctamente. Nuevamente, si no pueden, me pueden pedir el favor, que yo con gusto les hago el favor. Me dice, profe, le voy a enviar el libreto, ya está corregido para que usted me pueda hacer el favor y me haga un audio pronunciándolo. Y yo les hago un audio, yo se los envío por Canva, ustedes lo descargan y lo escuchan, ¿sí? Entonces, importantísimo el contacto conmigo en este segundo corte más que nunca. ¿Ven? Ya hay personas que han entregado los videos, ya se les han hecho las correcciones y ya han trabajado en ese proyecto, ya han salido de esa parte para que no se ocupen al momento de sus parciales de las otras asignaturas con esto de inglés. Entonces aprovechen el tiempo. Bien, entonces ya vimos tiempo de duración del video desde 61 segundos para arriba. Extensión del libreto, lo que ustedes quieran extenderse. ¿Que el libreto debe entregarse junto con el video? No, no necesitan entregarme el libreto. El libreto sí lo vamos a trabajar en conjunto con ustedes conmigo para yo revisarlo, corregirlo y que de esa forma ustedes presenten oralmente una producción correcta, ¿sí? Una pronunciación apropiada. Pero no necesitan entregarlo al final junto con el video, solamente entregan el video y ya, ¿listo? Eh, ¿Qué más se me pasa de aquí de esta partecita? Ah, el trabajo es individual, es independiente. Cada uno de ustedes va a desarrollar un libreto completamente diferente al de otro compañero. Profe, pero es que yo, digamos, Daniel le dijo, profe, yo voy a hacer algo de las citas y yo le dije a Jessica que me hiciera el favor de colaborarme en el video. ¿Jessica puede entregar ese mismo video? No. Daniel va a hablar sobre citas, Jessica se va a inventar otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué de esta forma en este segundo corte? Porque es que yo quiero ver la creatividad de cada uno de ustedes y quiero saber en esa creatividad qué tanto han aprendido.
Entonces puede ser que Daniel haya escogido el tema de los animales porque se le facilitó más, porque le gustó más, porque aprendió las estructuras oracionales correctas con ese tema. Entonces, de esa forma, Daniel me va a hacer saber a mí qué fue lo que aprendió. Puede que Jessica haya aprendido mejor el tema con las vacaciones. Puede que Laura haya visto algo mejor con lo de las citas. Entonces, cada quien va a entregar un video y un proyecto diferente al otro. Sí, puede que existan que todos vayan a hablar de los animales. No pasa nada. Pero la diferencia va a estar en esa creatividad que ustedes me van a plasmar allí. Créanme que yo soy muy visual, yo reconozco muy bien caras, reconozco muy bien imágenes y escenas. Entonces, yo sé detectar muy bien cuando alguien está haciendo algo igual, cuando ocurre un plagio, cuando ocurre una copia, aunque ustedes no crean. ¿Qué pasó, por ejemplo, con lo de los diccionarios? Por más que sea un texto escrito, se nota a leguas la misma cantidad de palabras, el mismo orden, las mismas palabras exactas entre uno y otro. Y hubo varios casos de plagio detectados que fueron reportados. Entonces, porfa, en esta parte, igual manera, ojo con el plagio, ojo con hacerlo del trabajo de otro compañero, cada quien debe entregar individual. ¿Listo? Entonces, Laura Daniela, Jaime, ya te recordé que perdón, el proyecto solamente entregan el video, el libreto ya no lo necesitan entregar al final. Otra ventaja que tienen en este corte es el libreto. Ustedes pueden leer en esta ocasión porque como los temas van hasta el final del corte y usted de pronto decidió hacer el último de los temas, pues no va a tener tanto tiempo para poder memorizarse ese libreto. Entonces van a poder leer. Pero ojo que es muy diferente sentarse todo el momento en el video así. The sweet dreams is because I have lovely things with my boyfriend, my fiancé, or whatever. Y estar leyendo todo el tiempo el texto, mirando directamente a la hoja del papel. Eso no lo van a hacer. Lo que sí pueden hacer es que pueden tener el texto por ahí de referencia. Y si se les olvidó algo, hacer como las personas que trabajan en vivo en directo, que revisan el papelito, lo leen en la mente y vuelven a mirar la cámara y continúan hablando. So, now it's time to remember that I can talk about bla, bla, bla. Porque de eso se trata el ejercicio oral y de eso se trata la evaluación oral. Que yo pueda reconocer en ustedes qué tanto se les queda en la cabeza y qué tanto sacan de la cabeza a través de la boca. No, de los ojos a través de la boca. Es diferente este reconocimiento visual oral al reconocimiento mental oral. Porque para leer sencillamente necesito los ojos, recibir la información y soltarla, sin necesidad ni siquiera de pensar. Que incluso hay gente que lee tal cual como están las palabras y eso ya indica a mí que ni siquiera tienen un proceso mental de comprender esa palabra que están leyendo, a ver cómo puede sonar para soltarla. No, leen tal cual lo que ven, que ni puntos, ni comas, ni tilde, ni espacios hacen. Eso es una lectura y no tiene nada que ver con la comprensión oral, con un examen oral, ¿sí? Entonces pueden leer, pero no todo el tiempo. Y la idea es que siempre estén hablando frente a la cámara. Otro aspecto importante, no se reciben doblajes. El guachu guachu yo me lo sé súper bien. Llevo 12 años enseñando inglés, chicos. Entonces, que ustedes me presenten un video haciendo el guachu 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 guachu, haciendo que hablan y luego le montan encima un audio y ni siquiera se toman la molestia de revisar que esté sincronizado con los labios de ustedes ese audio, pues va a ser obvio que es un doblaje y eso no se permite porque el doblaje también es lectura. La idea es que aparezcan en vivo, en directo allá, mirando a la cámara y hablando y que se vea sincrónico el sonido con el movimiento de sus labios. De eso se trata. Hablando de sonidos, no le pongan música de fondo. Sí,
chévere, hace que el video sea más ameno, pero si se la van a poner, asegúrense que el sonido sea muy bajito. Incluso no necesitan ponérselo ahí encima al video en edición, porque se olvidan de bajarle el volumen y entonces esa música de fondo, ese sonido de fondo va a sonar o se va a escuchar más que la voz de ustedes y no los voy a poder escuchar. Y la idea es que yo los escuche para poder evaluarlos, ¿sí? Entonces no pongan música de fondo, o si la van a poner, asegúrense de que quede muy bajito, porque lo importante es escucharlos a ustedes y que ustedes levanten la voz para yo poder escucharlos. ¿Listo? ¿Qué Profe, otras dudas tienen? Señor, cuéntame. yo le hice doblaje a mi gato y a mi perro. Súper bien, súper bien. Ya que tocaste el tema, Santiago, los temas. ¿De qué van a tratar? Sabemos que tenemos 4 temas importantes en este corte: las vacaciones, los animales, las citas a ciegas y las salidas, ¿sí? Que la salida a cine, que la salida a un museo, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo de un tema en específico, como pueden mezclarlos todos. Entonces, aquí es donde vienen las ideas que les voy a dar para las presentaciones. Con las vacaciones, pueden ser ustedes una persona, un dueño de un local de esos de guías turísticas y eso. Y pueden tratar de venderme a mí un paquete de viajes. Profe, le quiero ofrecer el siguiente viaje. Usted va a disfrutarlo. ¿Con quién va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a hacerlo? ¿Cuándo va a ir? Etcétera, etcétera. Ese puede ser un tema, que usted es un guía turístico o que usted es una persona de una agencia de viajes. Otro tema puede ser que usted está hablando con una persona, que esa persona le está contando cómo le está yendo en las vacaciones, qué hace, con quién va, a dónde fue, etcétera, etcétera. Puede ser lo contrario, que usted le está contando a sus papás o a un amigo qué está haciendo en sus vacaciones, con quién fue, a dónde fue, etcétera, etcétera. Esos pueden ser los temas de el vocabulario de las vacaciones. Sí, Wendy, ya te voy a explicar ahora de los animales. Con el tema de los animales tenemos muchísimo que explotar, hay muchísima información. Profe, yo voy a hacer cuenta que soy un explorador en Discovery Channel y les voy a hablar acerca de los animales carnívoros. Entonces voy a hablarles sobre qué tipo de animales son carnívoros, las características físicas de esos animales, qué hacen, dónde viven, cómo cazan, etcétera, etcétera. Profe, yo quiero enfocarme en la clasificación animal, entonces yo voy a dar una clase de clasificación animal como yo se las mostré. Entonces, perfecto, hagan cuenta que ustedes son el profesor y van a crear diapositivas. Dicen, los animales se clasifican en invertebrados, invertebrados y y me dictan la clase. Profe, yo me voy a enfocar en los insectos. Yo voy a hablar sobre los artrópodos y los diferentes artrópodos que existen. Lo pueden hacer. Profe, yo quiero hacer la comparación entre los vertebrados y los invertebrados. Profe, yo quiero enseñarle a los compañeros los refranes que aprendí de los animales. Que a little bird told me, que all bark no bite, the word is the oyster, like a bull in Chinatown, etcétera, etcétera. Como ustedes quieran inventarse. Un compañero de ustedes me dijo, profe, yo voy a hablar sobre los seres mitológicos de cada continente. Perfecto. Súper bien. Entonces él va a hablar que en Asia existe Ganesha, que es un ser mitológico, es un dios, que es un elefante de tantos brazos, y lo describen físicamente y explican de dónde es, cómo es físicamente, etcétera, 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 ese ser mitológico. Que voy a hablar sobre los seres mitológicos griegos, que el Minotauro, que la Hidra, que el Cancerbero. Cancerbero es el cantante, no, que el Cerbero, el Cerbero, que es el perro de 3 cabezas, que el Pegaso, cómo son físicamente. Entonces, hay muchísimo que explotar con este tema de los animales. Profe, yo quiero enseñarle a los compañeros qué nombres de animales se pueden utilizar como phrasal verbs. Que horse around, chicken out, pig out, wolf down, ferret down, duck out, fish out, etcétera, etcétera. Los phrasal verbs que aprendimos con los nombres de los animales. Entonces fíjense que con los animales hay muchísima tela de que cortar.
que vamos a hablar de las citas a ciegas, ya lo vamos a ver la próxima semana, entonces vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales, cómo se dice novio, cómo se dice mozo, cómo se dice amante, cómo se dice hermano, novia, amigo, amigovio, todo eso que yo voy a hacer, que estoy hablando en Tinder, que estoy hablando en Grindr, que estoy hablando en Facebook, chats, que tantas aplicaciones que existen de citas, que estoy hablando con alguien y ahí puedo mezclar las cosas, ¿sí? Ustedes pueden mezclar los temas porque en el tema de las citas ustedes pueden hablar sobre la... Ven, ¿y a ti qué tipo de animales te gustan? Pues a mí me gustan los gatos, me gustan los perros porque son así, así, así. Tú viajas, sí, me gusta viajar, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Entonces el tema de las citas puede mezclar todo. I have the camera on and pueden trabajar las mezclas de todo, ¿sí? Pueden hablar sobre tips. Claro que sí, Natalia, como les dije. Entonces, tips para unas vacaciones espectaculares. Hagan tal cosa, preparen su maleta, que la maleta tenga tal cosa, ¿sí? Tips para el cuidado de una mascota. Deben hacerle esto otro, esto otro. Pueden coger a su mascota y pueden decirle, pueden mostrármela ante la cámara y me pueden explicar la mascota qué hay, qué tiene, cómo es, ¿sí? A mostrarles brevemente para no consumirles tanto tiempo en eso, uno de los ya videos que me han entregado, ¿sí? A ella obviamente le mandé a corregir la parte de la pronunciación de la voz porque no se le escuchaba mucho y porque sonaba muy trancado. Pero esto puede ser, mire, tiene la mascota ahí, está explicando cómo es, qué raza es, de qué color tiene el pelo. Entonces, un ejemplo como este puede ser, ¿sí? Second. Entonces, fíjense muy bien cómo la chica utilizó al perro, mostró características del perrito, etcétera, etcétera. Entonces, pueden hacerlo de esa forma. Una cosita que le corregí fue que me hizo oración, oración, oración. Y la idea no es que me lean oración por oración, sino que traten de hacerlo fluido, traten de hacerlo natural, que suene como si ustedes estuvieran hablando en español. Venga, les quiero presentar mi perro. Mi perro se llama tal y él tiene tantos años y tiene tales características, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese puede ser una forma, ¿vale? Entonces, explosión de ideas, creatividad como ustedes lo deseen, todo depende de ustedes. Allí están los temas, pueden explotarlos a montón. Por ejemplo, ahorita con este meme, este video viral que está saliendo de las cortinas transparentes y de la serenata, eso puede ser una idea de eso, ¿sí? De las citas a ciegas, de la parte de las relaciones que vamos a aprender. Entonces, todo eso pueden hacerlo. ¿Listo, chicos? ¿Qué otra pregunta tienen respecto a las tareas, respecto a los temas gramaticales? ¿Qué más dudas tienen? No, no es necesario los subtítulos. No es necesario los subtítulos, Natalia. En todos los tres cortes no es necesario ponerle subtítulos. ¿Sí? Porque eso implica más tiempo, entonces no. No es necesario ponerle los subtítulos. Listo, entonces ya saben, tienen hasta el 30 de abril para entregarlo. Aprovechen las tutorías para trabajar la pronunciación, la extensión del libreto, la corrección de la parte gramatical. No me utilicen tiempos verbales que no les he enseñado. Hagan cuenta que ustedes están en un American Survival o que ustedes están en un American Ghost Talent o en el desafío 2021 como acá en Colombia, donde les dicen, yo les entrego esto.
con esto me deben crear una casa, solo con este material. Entonces lo mismo les estoy diciendo yo, solo con los temas que estamos trabajando me deben crear algo. Ingénieselas, usen la creatividad. ¿Cómo hago para hablar del futuro con presente simple? Se puede. ¿Cómo hago para hablar de los animales con presente simple? Se puede. ¿Cómo hago para hablar de un tema de las citas amorosas en presente? Se puede. Ay, la idea es que ustedes averigüen el cómo construir eso y de esa forma ponen en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Listo? Entonces, bien, chicos, vamos a arrancar. Gracias, María Camila, por avisarme. Vamos a arrancar ahora este pequeñito espacio que nos queda para la siguiente hora para hacer análisis de lo que van aprendiendo en el momento. Tómense en estos 4 minuticos para echarle un vistazo a los conceptos gramaticales, a las tareas pasadas, para que me pregunten dudas que tengan respecto a los ejercicios que hemos hecho. ¿Listo? Mientras yo voy por agua, hagan esa autorreflexión y en 4 minutos activo nuevamente la cámara y hablamos. Los quiero escuchar para ver qué dudas tienen respecto a los temas que ya hemos trabajado. ¿Listo? Entonces 4 minuticos, hagan la autorreflexión, analicen, digan, yo no entendí muy bien lo de los adverbios, yo no entendí muy bien lo de las preguntas. Hagan el ejercicio y hagan esas preguntas ahorita a continuación.
So, chicos, a ver, preguntas. Los escucho. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? O si todo está completamente claro. Díganme. Está haciendo un frío sabroso acá en Bucaramanga, lloviendo. Qué envidia con ustedes que pueden tomar las clases acostaditos en la cama. No, no le toca dictar acá al lado de la cama, pero frente al computador. El orden que va a los adjetivos, sí, Andrea, es cuestión de ponerlo en práctica, es cuestión de memorizar, es cuestión de memorizar. Lo que son los adjetivos es cuestión de hacer ejercicios. Por eso les digo que inglés y cualquier otro idioma, lo importante es hacer ejercicios de práctica. Entonces recuerde muy bien que cada uno de los módulos están activos, van a estar activos siempre. Yo nunca se los voy a guardar, ni se los voy a borrar, ni nada. Ustedes acá en el primer corte tienen los módulos abiertos, ustedes le dan clic a cualquiera de ellos, ahí están los enlaces de práctica, hagan el uso de ellos, ¿sí? Bien, por ejemplo, con lo de los adjetivos. Era en la semana número 5 que vimos lo de los adjetivos. Aquí está el enlace para practicar las descripciones. Ustedes buscan esos enlaces y se ponen a estudiar, ¿sí? Adjetivos, el nombre de cada uno de los adjetivos, el orden de los adjetivos, también ahí hay enlaces para practicar. Es cuestión de memorizar, ¿sí? ¿Cómo lo hice yo, por ejemplo? Yo me memoricé el orden de tanto hacer ejercicios de práctica y me los fui aprendiendo de pedacito en pedacito. Entonces, los primeros que me aprendí fue apariencia, talla, forma, apariencia, talla, forma, apariencia, talla, forma, apariencia, talla, forma. Me memoricé esos tres y luego aprendí los otros tres, luego los otros tres y así saqué los 10 adjetivos que tenemos. Con los adverbios, la clave está, Silvia, perdón. Claro que sí, yo subo todas las clases, Silvia. Siempre las grabo y siempre las subo allá en video. Clases del segundo corte en este caso. Las del primer corte allá están guardadas y están activas también para que las puedan ver. Igual invitación a que se conecten al canal de YouTube, que allá encuentran todos los videos guardados. ¿Quién me preguntaba? Wendy, lo de los adverbios. ¿Dónde está Xiomara? Xiomara fue la que preguntó lo de los adverbios. Clave con los adverbios de frecuencia. Van después del verbo to be, antes de cualquier otro verbo. Los adverbios indefinidos, que son siempre, nunca, a veces, de vez en cuando, rara vez, usualmente. Lo que es conceptos, las palabras, el vocabulario, hay que memorizarlos, chicos. No hay de otra. Es vocabulario, el vocabulario se necesita memorizar. Pero en la estructura gramatical, una vez que te la aprendes, ya es acordarnos. Clave de los adverbios. Antes de cualquier verbo que no sea el verbo to be y después del verbo to be. I am always late. I always work. I never play. I usually drink. Esa es la clave con los adverbios indefinidos. Con los definidos, que son las otras palabritas, el everyday, el twice, once, antes o después de la oración completa. Entonces, todo está en repasar, en hacer los ejercicios de práctica, ¿sí? Lo de los animales, ¿cómo describirlo? Las descripciones físicas, Laura Daniela, de los animales es exactamente lo mismo que cuando hablábamos de una persona. Es sencillamente utilizar las oraciones junto con el verbo to have para hablar de las partes del cuerpo y describir esa parte del cuerpo, qué adjetivos tiene. Entonces, si yo voy a hablar que el animal tiene cachos, pues they have horns, tienen cachos, pero yo no solamente voy a activar aquí un momento el Paint para mostrarles. Y vamos a hacer un ejercicio con eso, un pequeño ejercicio. Changos, porque no me sale.
No me sale la pantalla. Peguemos aquí cualquier cosa y ya. Para que se me activara la pantalla. Que no sé por qué no se amplía. Listo. Entonces, si yo estoy diciendo que they have horn, que los animales tienen cuernos, listo, esa oración está normal, pero recuerden que nosotros debemos utilizar frases adjetivales, es decir, ponerles características a esas partes de los cuerpos, de los animales, de las personas. Entonces, no solamente decir que tienen cuernos, sino cómo son los cuernos, una opinión acerca de los cuernos, una talla, un color. Entonces, por ejemplo, puedo decir que tiene feos esos cuernos. Entonces, they have ugly horns. Que aparte que los tiene feos, los tiene largos. Que aparte de que los tiene largos, los tiene viejos. Entonces, they have ugly, large, old horns. Entonces, de esa forma, crean ustedes una oración más larga, más compleja y más informativa acerca de ese objeto que están describiendo. Entonces, de esa forma pueden trabajar las descripciones en los animales. Y vuelvo y les insisto, si se han dado cuenta durante todo el semestre, lo que estamos haciendo es ver un tema y agregarle un montón de vocabulario, porque en inglés como en cualquier idioma lo que se necesita es vocabulario. Es obligatorio el adquirir el vocabulario. La actividad del avestruz. Steven, el problema con el audio del avestruz fue que no prestaron atención a la clase. Y es un problema enorme que tenemos. Que leemos las cosas por encima, que vemos lo que nos escriben por encima y no prestamos atención. En la tarea habían dos ejercicios sobre las aves. Uno era un audio que había que escuchar y identificar de cuál animal estaban hablando, si del águila, del emú o del avestruz. Yo en clase les dije, ojo con el color rosado y ojo con las patas de los animales que tengan este color. Porque el emú, a pesar de que allá ustedes lo veían de un color durazno o piel, que ya no se le puede decir piel a ese color, era rosado. Entonces yo les dije, ahí ya les regalé la tarea, les dije cuál de los dos animales eran. Estaba entre el avestruz o el emú. Había que escuchar el resto de características para lograr identificarla. Entonces, ¿cuál era la pista para lograr saber si era el emú o era el avestruz? El color de las plumas. Porque yo ya les había aclarado de que las patas eran igual en ambas eran rosadas. Pero las plumas, ahí en el audio decían brown feathers, plumas marrones. Entonces eso nos descartaba al avestruz y la respuesta era el emú. Entonces debían escuchar completamente la descripción para saber cuál era. Y yo en clase les expliqué lo del color rosado para que no se equivocaran. Ahora en el otro ejercicio que hablaban sí de las avestruces, encontraban el texto y ahí clariticos que se los voy a mostrar. Les toca mandarle la chancleta voladora porque no hacen caso. Uno les dice, hagan esto y hacen lo contrario. Entonces hay que aprender a escuchar y a poner en práctica lo que se les dice. La comprensión lectora no solamente se trata de leer, sino también de ver las imágenes y todo lo que lo acompaña. Todo lo que ustedes ven que está escrito en todos lados, hay que leerlo. Sobre todo esos avisos que se ponen así como en rojo, como en amarillo, que son los que nos están diciendo, ojo, aquí hay algo importante. Por ejemplo, aquí, si yo me saltara esto y no leyera que esto es una vista previa del examen y yo me pongo a desarrollarlo, no me va a valer porque ahí está diciendo eso es una vista previa, esto no es el examen, ¿sí? Entonces, por eso es importante leer cada cosita que aparece y escuchar y prestar atención a lo que yo les digo. A muchos les quedó mal este ejercicio en varios aspectos porque no leyeron estas dos cosas que habían acá. La primera dice, lea el texto y complete con una sola palabra. Y acá dice, recuerden no escribir en inicial mayúscula. Muchos de ustedes aquí en esta me pusieron das not. ¿Cuántas palabras hay ahí? Dos.
el das y el not. Por eso les quedó mal a muchos. Si a alguno de ustedes les pasó esto de que me pusieron el das not, se las voy a valer. Escríbanme en la bandeja de entrada. Profe, usted me dijo en la clase que iba a valer la palabra das not. Yo la escribí. Me la corrige, por favor, y yo les sumo esos 0,2 que se les está eliminando allí. ¿Cómo hago para convertir esta en una sola palabra? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me colabora? ¿Cómo hago para convertir el does not en una sola palabra? A ver, ¿quién dice? ¿Doesn't? Doesn't. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿cómo era una sola palabra? La contracción. Doesn't. Otro me dicen, profe, pero yo escribí doesn't y me quedó mal. ¿Qué pasó? Pudo haber sido que ustedes me dejaron un espacio antes o un espacio después. Entonces, cuando hay este tipo de ejercicios, asegúrense de que no hay espacios antes de la palabra y que no dejan espacios después, porque todas esas cositas, el computador, como es un sistema, las detecta como un espacio, como una palabra que está allí, que no debe estar, y por eso a veces también aparece como erróneo. Entonces, si alguno de ustedes vio que la palabra también le quedó correcta, pero les aparece como errónea, escríbanme para mirar el examen y reevaluarles, recalificarles. Siempre hagan ese ejercicio, chicos, de que si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, háganla para poder solucionarles y para que no se queden con esa duda. A otros le pasó que me escribieron aquí que it have. Y está mal porque estamos hablando de it y para it debo acordarme que el verbo debe ir corregido, debe ir escrito has. Entonces, todos esos detallitos son los que no tuvieron en cuenta. Que hablaron de que tienen plumas y que entonces que le pusieron las dos palabras. Wings, feathers o feathers wing. Pusieron dos palabritas en un espacio y ya eso está mal porque el ejercicio le decía, oiga, es una sola. Pero entonces es por eso que les estoy ejercitando tanto el trabajo de comprender, de leer bien. Y hablando de eso, les voy a decir ya para terminar este primer bloque, la tarea de esta semana. Recuerden muy bien que las tareas tienen solo un intento. No van a tener dos intentos porque la idea es que lean bien y que hagan una buena comprensión de lectura y un buen aprovechamiento del tiempo para hacer las tareas de inglés, no para que me las hagan a última carrera. No pasó en este grupo lo felicito, solamente 2, 3 personas no hicieron la tarea que había quedado antes de Semana Santa, pero ¿cómo es posible que un grupo de lunes, por ejemplo, que tuvieron toda la semana esa, más la Semana Santa, 2 semanas para hacer la tarea, y el lunes, este lunes 5, me escriben, profe, ¿será que me puede dar otro intento porque se me pasó a hacer la tarea? Entonces, eso no se hace, ¿sí? Tuvieron tiempo suficiente y cada uno de ustedes tiene el tiempo suficiente para poder hacer las tareas de inglés. Se activan, en el caso de ustedes, todos los viernes a las 9 de la mañana y se cierran hasta el próximo viernes a las 7 de la mañana. También les quité las costumbres de esperarse hasta medianoche a hacer las tareas. No, tienen hasta las 7 de la mañana de la siguiente clase para poder hacer la tarea. Una semana completica. Y la tarea de esta semana también es de comprensión de lectura. No se las voy a mostrar porque si no les daño la sorpresa, pero es una sorpresa. Tienen una sola pregunta, chicos. Ustedes van a encontrarse con una sola pregunta. Y esa sola pregunta es de opciones. Si ustedes leen bien, si ustedes entienden bien la pregunta y escogen la opción correcta, sí o sí van a ganarse un 5. Sí o sí. Pero si no leen bien, es un 0. Entonces tienen dos opciones. O un 5 y hacen una buena comprensión de lectura o un 0. Ojo, una sola preguntita para esta tarea. Entonces,
a leer muy bien lo que quiere decir la tarea y a escoger la opción correcta y se gana un 5, que en este segundo corte es bastante porque es un 35%. Dentro de las tareas es un 3-4% que vale esta tarea, entonces siempre es un porcentaje que les puede ayudar. ¿Listo? No la dejen para último momento. No tiene un segundo intento, es una sola pregunta. ¿Vale? La invitación ahora es, chicos, que estén pendientes siempre de su plataforma, de cuánta duda tengan, diríjanse a las videoclases. Dentro de los módulos me voy a poner en vista de estudiante para que vean cómo les aparece a ustedes allá. Ustedes tienen los módulos allí abiertos. Si ustedes tienen que acordarse de algún tema de la primera clase, ahí están las videoclases del primer corte guardadas. Todas las clases, no hay ningún video bloqueado ni nada, aquí están todas las clases explicadas, que quieren revisar los temas, que cómo era el verbo to be, todos los libros rojos del primer corte están abiertos y cada uno tiene todo su material activo todavía. Entonces ustedes pueden darle clic allí y buscar toda la información. Lo mismo con el segundo corte, todos los libritos verdes que son los del segundo corte están activos. Entonces, ustedes quieren recordar el tema de los animales, se pueden ir a la semana de los animales y desarrollarlo, estudiarlo, revisarlo. Quiero ver la clase nuevamente, que es el ejercicio que siempre les he dicho que haga. Cuando vayan a hacer la tarea, revisen la grabación y busquen el espacio. Ustedes no necesitan comerse todas las 2 horas de la grabación. Ustedes buscan más o menos yo en qué momento de la clase fue que les expliqué las tareas y repasan. Entonces, miren, yo aquí estaba la respuesta de ese espacio, de la tarea, ¿sí? Entonces todo está allí, todo está guardado. La idea es que ustedes busquen, lo utilicen, lo reutilicen las veces que sea, de tal forma de que tengan cómo hacerlo. Y miren acá, en la grabación, yo les hablé sobre lo de las patas de esos dos animales. Y muchos de ustedes cometieron el error. Entonces, ¿qué quiere decir esas situaciones? O no me están prestando atención a la clase, o se conectan en la clase y se echan a dormir, o no realmente no están haciendo un ejercicio de comprensión, ¿sí? Entonces, por eso es que en este segundo corte no hay segundos intentos, porque o prestamos atención a la clase o nos reforzamos con los temas que tenemos guardados en el sistema o hacemos algo para mejorar. ¿Qué, chicos? Entonces, no es por joderles la vida, es para que aprendan algo para la vida y es comprender la lectura, analizar todo lo que se nos da, aprovechar todos los espacios. Muchos de ustedes me han dicho que Canvas no les avisa en qué momento hacen la tarea o qué tarea tienen. Es que Canvas no tiene que avisarles. Nadie tiene que estar como un niño chiquito diciéndole a ustedes, papito, tiene esta tarea. Sin embargo, yo lo hago. Sin embargo, yo en las clases les digo, chicos, la tarea es esta y tienen tal fecha y tanto para presentarla, ¿no? Sin embargo, yo, I'm a mother, soy una madre con ustedes y les digo, esta es la tarea. Pero si ustedes quieren que el sistema les explique, les diga, hey, tienen esta información que hacer, vayan al calendario y recuerden que en el calendario ustedes deben tener esto marcado. Miren que si ustedes no tienen la clase de inglés inicial VIR 4 señalada, si no les aparece aquí color, no les va a aparecer en el calendario las tareas que deben hacer. Entonces, asegúrense que en el calendario ustedes tengan marcado con algún color la asignatura para que les aparezca en el calendario las fechas de las tareas. Vean, tarea del 9 que se vence, que ya se venció, la tarea del 16 que es la de la próxima semana y el parcial que es el 30. ¿Sí ven? Y de todas formas, en su curso en inglés inicial VIR 4, ustedes en la parte derecha encuentran esa información,
¿sí? Ustedes llegan a la página de inicio de inglés inicial y aquí a la derecha les dice qué deben hacer, vean. Próximos, la tarea número 3, ¿sí? Entonces, para que también tengan en cuenta en dónde ver las tareas y no esperen a que el sistema les diga, tienes tarea, porque no va a pasar. ¿Listo? Vamos a arrancar ahora sí con la clase de hoy, con los dos temas de hoy. Steven, tips para una buena comprensión de lectura. Vayan a las tutorías y allá trabajamos los tips de buena comprensión de lectura. ¿Sí? Allá en los compañeros que han asistido les he hecho ejercicios de cómo comprender y cómo hacer análisis de lectura. ¿Sí? Porque eso es más una clase. Sin embargo, aprovechen la clase que ustedes tienen de COE, comprensión oral escrita. Allá ustedes están aprendiendo sobre esos ejercicios. Yo acá en las tareas les voy enseñando tips, cositas para tener en cuenta. Las palabras claves, por ejemplo, cuando hablamos de las vacaciones de Lucy, yo les dije, ojo con las palabras clave, las palabras en negrilla son palabras importantes en el texto, busquen qué significan. Cuando ustedes hagan un ejercicio de lectura, primero leen las preguntas y leen las opciones que encuentran en las preguntas para que en su cabeza ustedes estén preparados a buscar ese vocabulario exacto en la lectura. De esa forma no pierden el tiempo leyendo 2, 3 veces, sino que ustedes ya van preparados a saber qué es lo que van a encontrar en el texto. Entonces, por ejemplo, pregunta número 1, ¿a dónde va Lucy? ¿A dónde va la familia de Lucy de vacaciones? A Jamaica, a Colombia, a México. Ustedes ya saben que en el documento ustedes deben buscar las palabras claves. Colombia, Jamaica, México, a ver cuál de esas es la que aparece. Entonces ustedes van y leen. Lucy family goes to Jamaica every year. Lucy, la familia va a Jamaica todos los años. Ahí está la respuesta. Y no tuvieron que primero leer el documento, luego la pregunta, luego leer otra vez el documento a ver dónde estaba la respuesta. Esa es una clave, ¿sí? A prestarle más atención a esos tipos de tips que yo les doy, ponerlos en práctica. Vamos a arrancar con el tema de hoy. Qué pena, chicos, se me cayó aquí un momento el micrófono. Vamos a empezar con los dos temas de hoy, que son los posesivos. ¿Cómo hablar acerca de algo que me pertenece? ¿Sí? Les voy a pasar los enlaces por el chat para que los tengan allá y puedan ver cuando tengan el tiempo el video completamente. Yo, como siempre, lo que voy a hacer es utilizar las imágenes del video para explicarles el tema en español y que lo puedan comprender. Bien. Adicional a eso, les voy a enviar este video mío, qué pena ahí con ustedes las fachas, para que miren una forma en cómo pueden utilizar Prezi Video para generar presentaciones. Eso es súper bueno. Prezi Video es una forma en donde usted puede utilizar diapositivas en la pantalla a la vez que usted va hablando. Entonces es una forma creativa que pueden utilizar para desarrollar sus proyectos. Bien. Vamos a arrancar con el primer grupo de posesivos adjetivos. Los posesivos adjetivos se llaman así porque es una palabra especial que me explica a mí que algo que viene a continuación le pertenece a alguien más, o que esa persona, ese animal, ese objeto del que estoy hablando en una oración le pertenece a alguien más. Por eso se llaman posesivos. Y se llaman adjetivos porque le dan característica a ese objeto de propiedad. Me están explicando que le pertenece a alguien. Por eso se llaman posesivos adjetivos. ¿Sí están viendo la imagen en pantalla?
Chicos, ¿sí ven la imagen en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Si me avisan cuando no vean, porque ustedes saben que mientras yo voy explicando, yo no me veo a mí mismo ni veo lo que ustedes están viendo en sus pantallas. Entonces, por favor. Que este tema es muy, muy parecido al español. Realmente la estructura gramatical es exactamente la misma del español, entonces vamos a tener esa pequeña ventaja. Una desventaja es que en español nosotros tenemos poquitos posesivos adjetivos, por lo tanto va a haber uno en especial que se va a repetir varias veces y va a ser a veces confuso al momento de hacer traducciones al inglés el poder utilizarlo. Vamos a mirar estos ejemplos que están en la derecha, yo se los voy a leer y ustedes van a contar cuántos posesivos adjetivos hay en inglés. Luego se las voy a traducir al español y van a fijarse cuántos posesivos adjetivos hay en español. Y van a ver el por qué va a ser un poco difícil la traducción. Y por qué es difícil para la gente que quiere aprender español el aprender el español. Miremos. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Esos son los posesivos adjetivos que existen en inglés. My, your, his, her, its, our, your, they. Todos ellos me están indicando que esa palabra que está al lado de ellos le pertenece a una persona específica. Esta es una ventaja que tenemos en inglés. Cada posesivo me explica exactamente a quién le pertenece esa palabra, esa persona, esa cosa que viene a continuación. Diferente del español. Miremos. Mi camisa es verde. Tu libro es nuevo. Su libro es nuevo. Su almohada es suave. Su perro es pequeño. Su hueso es viejo. Nuestra ave es ruidosa. Su casa es grande. Su carro es lento. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos adjetivos hay en inglés y cuántos en español? ¿Cuántos posesivos adjetivos hay en inglés y cuántos en español? ¿Quién me dice? Tell me. ¿Cuántos vieron en inglés? ¿Cuántos en español? Come on, people, wake up. Despiértense. 16. No, ¿cuál es que 16? Miremos nuevamente y miren mi cámara. En inglés son más. ¿En inglés cuántos? Escúchenlos y miren cómo voy contando. My shirt, your book, his pillow, her dog, its bone, our bear, your house, their car. ¿Cuántos posesivos adjetivos tenemos en inglés? 8. Realmente 7, pero sí, 8. Digo que realmente 7 porque tenemos el your repetido 2 veces. En singular, your, su libro, y en plural, your, sus libros, ¿cierto? Pero sí, fíjense, tenemos un posesivo adjetivo independiente para cada pronombre. Mientras que en español, ¿cuántos? Fíjense bien, mi camisa, su libro, su almohada, su perro, su hueso, nuestra ave, su casa, su carro. ¿Cuántos? 3. 3 nomás. Entonces, eso es lo que hace difícil el español para las personas que aprenden español. Porque en español, en este caso, los posesivos adjetivos, tenemos una sola palabra para muchos pronombres y la palabra es el su. Tenemos su de usted, su de él, su de ella, su de esto,
su de ustedes, su de ellos. Y entonces, si yo quiero decir, María trae su perro y la gente no me prestó atención, la gente no va a entender si estoy hablando del perro de ella o el perro de alguien más. Imagínense en este contexto. Yo estoy frente a ustedes y acá tiene mi amiga Ana y acá está mi amigo Pedro. ¿Sí me están viendo en la cámara cuando yo les señalo? A mi izquierda está Ana y a mi derecha está Pedro. Y yo estoy frente a ustedes y les digo, María trae su perro. ¿El perro de quién trae María? María trae su perro. ¿De quién trae María el perro? Voy a quitar acá para que me puedan ver en la pantalla. María está acá, Pedro está acá. Y digo, María trae su perro. ¿El perro de quién trae María? El de él, ¿cierto? Ese su es de él. Lo pudieron comprender por la señalización. Pero si yo tapo la cámara y yo les digo, María trae su perro, ustedes en su cabeza entienden que María trae el perro de ella. Entonces esa palabrita su en español es a veces complicada porque si no hay un contexto visual o un contexto de texto, de imágenes, en la cual yo me pueda guiar, pues ese su se me va a confundir. Mientras que en inglés no va a pasar eso, porque si yo quiero hablar que ese perro es de ella, yo digo her. Si quiero decir que el perro es de él, digo his. Si quiero hablar de su perro, el de usted, digo your. O su perro, el de ellos, their. ¿Sí? Y si digo que ese hueso es del perro, digo su hueso, its. Entonces, en inglés no vamos a tener esa confusión. Fíjense que ese su va a servir para varios posesivos en inglés. Y aquí es donde viene la clave importantísima de oro de prestar atención y de no embarrarlas cuando hablemos en inglés. Es entender a quién le pertenece ese objeto del que yo voy a hablar en la oración para saber cuál de esos posesivos utilizar. Esa es la clave. ¿Por qué les digo que se enfoquen mucho en esto? Porque recuerden que en el diccionario ustedes buscan su y les va a aparecer siempre your. Si ustedes escriben en Google, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Si están viendo mi pantalla de internet, si están viendo el traductor, ¿sí? Sí, señor. Sí, Miren, señor. yo escribo su carro. Vean lo que pasa. Su carro, your car, ¿cierto? Siempre esa palabra su, Google Traductor la va a traducir como your. Entonces, en un ejercicio que ustedes vayan a hacer donde me quieran decir María trae su perro y se les olvida que el su de ella es her, y ustedes me hacen esto, María brings, María trae su perro, ¿qué va a entender las personas? Pues que María está trayendo el perro de usted. La persona que lea esa información va a decir como que María está trayendo mi perro. ¿A qué horas María se llevó mi perro? Se van a confundir. Entonces, chicos, ustedes no se confundan con el Google Traductor. Recuerden que Google Traductor siempre va a traducir su como your, pero ustedes son más inteligentes y van a acordarse ese su a quién le pertenece para poder saber cuál es la palabra correcta. Entonces, en este caso, que estamos hablando de su de ella, no voy a poner your, sino voy a poner her. María trae su perro, el de ella, su de ella, her dog. ¿Qué? Entonces, ojo con esta partecita porque es donde más nos confundimos en inglés. Cuando nos ponen a hablar del su. Señora, ¿Puedo volver a repetir el su de cada uno? Bueno, sobre todo el del it. claro que sí. Mira, your book, su de usted. His pillow, su de él.
Her dog, su de ella. Its bone, su de un objeto, de un animal. ¿Sí? Cuando hablemos de un objeto o de un animal, debemos utilizar el posesivo its. Si yo sé que ese animalito es macho, que ese animalito es hembra, puedo utilizar el his o el her. Por ejemplo, mi perro es Bruno, es un macho. Yo puedo decir Bruno duerme, sleeps on his bed. Bruno duerme en su cama de él. Yo puedo utilizar el his y el her con los animales si yo sé el género masculino o femenino de ese animal, ¿sí? Pero si el objeto no tiene género, si yo no sé realmente si es macho o hembra, yo lo dejo con its. Entonces, por ejemplo, the whale, la ballena. Yo no sé si la ballena es macho o ballena es hembra, entonces yo digo, the whale sleep of its bed. La ballena duerme en su cama, la de esta, la de la ballena, ¿sí? Es ese its para los objetos o los animales, que yo no les sé el género, ¿bien? Our, nuestro. Your, su, de ustedes, en plural. Recuerden que el your es singular y es plural. Usted, ustedes, suyo de usted, suyo de ustedes. O bueno, el que tutea, tuyo. Their, su, de ellos. Their car is slow. Su carro, el de ellos, es lento. Good. ¿Entendido? Entonces esa es la primera clave con los posesivos adjetivos. Se llaman posesivos adjetivos porque me están dando la característica de posesión a esa palabra de la que yo estoy hablando en la oración. ¿Sí? Ahora miremos cómo los utilizamos en inglés, en dónde y cómo se utilizan. Si se dan cuenta ustedes, la palabra my, your, his, her, its, our, your, their, siempre van acompañadas de una palabrita al lado, siempre. Siempre van a ir acompañadas de una palabra, ¿sí? Entonces, esa es una regla importantísima para aprender sobre los posesivos adjetivos. Yo no puedo decir my is green, por ejemplo. Porque, ¿qué quiere traducir eso? ¿Quién me traduce esa oración? My is green. Mi es verde. ¿Mi qué? ¿Mi qué es verde? Entonces, los posesivos adjetivos siempre tienen que ir al lado de un nombre, al lado de un nombre de una persona, de un animal, de una cosa, para lograr crear esa posesión, saber identificar de qué están hablando. Entonces, importantísimo, chicos. Los posesivos adjetivos deben ir siempre acompañados de una palabra al lado. Y esto hace que los posesivos adjetivos sean parte de lo que nosotros ya hemos estudiado que llamamos frases adjetivales. Recordemos las frases de qué están hechas. Las frases de qué se componen. De un determinante, ¿cierto? Más uno o varios adjetivos, porque yo puedo poner uno o dos o tres más un nombre. De eso se componen las frases, ¿verdad? Entonces acuérdense que nosotros hacíamos frases como the ugly dog, el perro feo, the ugly dog. Eso era una frase, ¿cierto? O decíamos two ducks, dos patos, y eso también era una frase. O incluso habían situaciones donde no necesitábamos poner determinante, pero teníamos adjetivo de nombre como pretty girls, las chicas bonitas, pretty girls. Entonces, las frases podían aparecer de cualquiera de esas formas. Determinante más adjetivo o más varios adjetivos más un nombre. O el determinante y el nombre, o un adjetivo y el nombre. Pero de alguna de esas tres formas creamos nuestras frases. Ahora, los adjetivos posesivos hacen parte de las frases porque ellos, chicos, son determinantes. Cuando usted dice my, your, his, her, etcétera, etcétera,
Ustedes están usando estas palabritas como determinantes en una oración, ¿sí? Y ya, se me saltó la imagen. Dame un segundito, les corrijo ahí. ¿Por qué no se ven? Listo. Frases. Entonces, los posesivos adjetivos, chicos, son determinantes en una frase. Y ellos, como parte de una frase, deben estar obligados sí o sí a llevar la palabra al ladito. My shirt. Uy, my shirt. Your book, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente, pueden tener la palabrita sola, como en los ejemplos, my shirt is green, your book is new, his pillow is soft, etcétera, etcétera. O pueden ponerle también adjetivos a esas palabras y crear una frase más completa. My old shirt. Mi camisa vieja es verde. My old shirt is green. Your new book. Tu libro nuevo. O your math book. Tu libro de matemáticas. Tu libro de matemáticas es nuevo. Your math book is new. Es otra reglita a tener en cuenta cuando escribimos los posesivos adjetivos. Ellos hacen parte de las frases en las oraciones. Por lo tanto, deben ir sí o sí siempre acompañados de una palabrita al lado o de un adjetivo más una palabrita al lado para crear una frase más completa. Nunca pueden ir solitos porque no van a tener sentido en la oración. Si yo acá, por ejemplo, digo nuestra es ruidosa. ¿Nuestra es ruidosa qué? Nuestra casa, nuestra cama, nuestra ave, nuestro perro, nuestra mascota. Debo poner una palabra al lado del posesivo adjetivo para crear la frase de forma completa. ¿Entendimos? ¿Clear? ¿El agua no se puede utilizar? Sí, claro que sí. Todos los posesivos se pueden utilizar. ¿Por qué me preguntas, Juliana, que el agua no se puede utilizar? Dime. Juliana Rueda, hello. Todos los posesivos se utilizan, se deben utilizar, ¿sí? A lo que me refiero es que no pueden ir solos. No pueden ir solos. Yo no puedo escribir una oración con un posesivo solamente porque no va a tener sentido. Si yo digo their, dejo el espacio ahí y digo is big. Their is big. Su es grande. Si ustedes dejan eso así, la gente va a quedar como, ¿de qué está hablando? ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? ¿Sí? Las oraciones deben ir completas. Y a esas oraciones yo les pongo un posesivo adjetivo para indicar a quién le pertenece esto de lo que estoy hablando en la oración. Entonces, ahí es donde viene lo siguiente que les voy a explicar. Juliana, no me respondes. Ojo, chicos, estén pendientes de la clase. Si ustedes hacen una pregunta y yo les revuelvo la pregunta o les pregunto sobre esa pregunta, estén pendientes de responder para que no quede eso ahí como al aire. Entonces, Juliana, ¿dónde andas? ¿Te fuiste al baño? ¿Qué pasó? Las oraciones siempre se empiezan con el adjetivo. Allá es donde vamos a explicar, Steven. Entonces, ahora miremos muy bien. Recuerden que los posesivos adjetivos me están explicando una característica especial. ¿A quién le pertenece ese objeto, ese animal o esa persona de la que estoy hablando a continuación en la oración? Entonces, fíjense muy bien cómo podemos utilizar los posesivos adjetivos. Los posesivos adjetivos pueden ir en frases o pueden ir al principio de la oración para aclarar esa oración, indicando a quién le pertenece eso de lo que estamos hablando en la oración. Ejemplo, yo puedo decir, car is a wonderful machine.
El carro es una máquina maravillosa. Listo, eso es una oración, está completa. Tengo el sujeto, que es el carro, tengo el verbo y tengo la información complementaria. Eso es una oración. Todo eso es una oración. Pero queda como la duda de que, bueno, ¿y ese carro de quién es? ¿A quién le pertenece? Entonces, yo a la oración le pongo el posesivo y ya con eso la gente va a entender a quién le pertenece ese carro del que estoy hablando. En este caso, digamos que ese carro le pertenece a mi papá. Entonces digo, his car is a wonderful machine. Su carro es una máquina maravillosa. Y ya, ese posesivo me está diciendo que este objeto le pertenece a una persona, a un hombre, a él. ¿Sí? Esa puede ser la primera funcionalidad de posesivo adjetivo en una oración. Iría al principio de toda la oración. Pero recuerden muy bien que los posesivos hacen parte de frases. Y las frases yo las puedo utilizar al principio de la oración como el sujeto en la oración o al final en la oración como un objeto en esa oración. Vamos a mirar ejemplos de eso, de lo que les estoy hablando. Entonces, voy a ampliar aquí para hacerles los ejemplos al lado. Una frase. My dog. My pretty dog. Mi perro bonito. Ahí tenemos una frase, ¿cierto? My pretty dog. Vamos a utilizar esta frase como sujeto en una oración. Digamos, my pretty dog barks at night. Mi perro bonito ladra en la noche. Mi perro es un perro escamoso que ladra a toda hora. Ustedes lo han escuchado. My pretty dog barks at night. Aquí la frase pretty dog, que es una frase, está sirviendo como el sujeto en la oración. Después de ese sujeto tenemos al verbo y después del verbo tenemos la información complementaria. Entonces, los adjetivos posesivos pueden ir al principio de las oraciones. My pretty dog barks at night. ¿Cómo puedo utilizar un posesivo adjetivo como objeto en una oración? Utilizo la frase como objeto en la oración. Otro ejemplo con esa misma frase, my pretty dog. Marcela loves my pretty dog. Marcela loves my pretty dog. A mi perro bonito. Piensen que acá la frase my pretty dog está utilizándose como objeto o complemento dentro de esta oración. Entonces, yo puedo utilizar los posesivos adjetivos dentro de frases y las frases pueden ir al principio o al final de las oraciones. Right? ¿Sí entendimos esto? Entonces, de esta forma podemos utilizar los posesivos adjetivos, no van a cambiar en ningún aspecto si los escribo al principio o los escribo al final. Y siempre deben ir acompañados de una palabra al lado, siempre. Vamos a mirar para terminar yo con este tema de una característica especial que debo tener en cuenta cuando hablo de estos posesivos en inglés. Resulta que en español nosotros pluralizamos las características. Si yo digo que ese balón es azul o esa bomba es azul, y hay dos, yo digo las bombas son azules, ¿cierto? Y si quiero decir que ambas me pertenecen, yo digo en español, mis bombas son azules, mis globos son azules. En inglés no podemos hacer esto, chicos. En inglés
Yo nunca pluralizo ningún adjetivo que yo conozca, ni los posesivos, ni ningún otro tipo de adjetivo. Entonces, nunca se les vaya a ocurrir escribir mice, por ejemplo. Mice balloons are blue, porque está mal, ¿sí? Eso yo lo hago en español. Yo en español digo mis bombas son azules. Incluso los adjetivos, los colores, todo eso también yo les pongo plural en español. Pero en inglés no se debe hacer eso, porque los adjetivos en inglés nunca van pluralizados, ni los posesivos, ni cualquier otro adjetivo que conozcamos. Entonces, si yo quiero hablar en plural, sencillamente uso las palabras adjetivales como las conozco y ya el contexto me hace entender a mí que estoy hablando de más de uno. Por ejemplo, acá la palabra balloons es la que está en plural, entonces eso ya me está indicando plural. Yo no necesito utilizar el plural en el posesivo adjetivo, ni mucho menos en las características del objeto. My balloons are blue. No, my balloons are blues. Lo mismo con todos los demás, chicos. Mire, si decimos que sus bombas son verdes, ese your no le voy a poner la S por ningún lado, porque más adelante van a descubrir que esa palabra yours significa otra cosa. También tiene que ver con los posesivos, pero no en el mismo contexto que estamos aprendiendo hoy. Entonces, por ahora, nunca, nunca, nunca le vayan a poner S a ninguno de esos posesivos que aprendimos el día de hoy. A ninguno. ¿Listo? Lo único que va en plural en esas oraciones son las palabras y, por supuesto, el verbo. Y esa es otra cosa que deben estar muy pendiente, porque hay ratos en que cometemos ese pequeño error y debemos estar pendientes de no cometer. Pasa que ustedes ven la palabra your y se acuerdan que your es you y que you va con el verbo normal o que va con are, ¿verdad? Entonces ustedes se confunden en las oraciones y por decir que su perro tiene una casa, escriben your dog have a house. Y uno les pregunta, venga, ¿por qué escribieron have? Profe, porque es que you hace que el verbo sea have. Entonces, no hagan eso. Este your, los posesivos adjetivos, para lo único que sirven en la oración es para indicar a quién le pertenece el objeto que está al lado. Pero la oración va a hablar de ese objeto. No habla de el posesivo. No habla de la persona dueña del objeto o de ese animal o de esa cosa que estemos hablando, sino habla de ese objeto y el animal y la cosa. Entonces, aquí cómo es la clave para saber cómo poner el verbo. Si ustedes ven que esa palabrita está en singular, el verbo debe ir en tercera persona. Entonces, no es have, sino ¿cómo es? ¿Quién me la dice? Es has. Your dog has a house. Su perro tiene una casa. ¿Quién tiene la casa? El perro. ¿A quién le pertenece el perro? A usted. La oración de quién está hablando? Del perro, no de usted. Entonces, ojo con esa parte. Si la palabra que acompaña al posesivo adjetivo está en plural, pues el verbo va en plural. O el verbo va sin conjugar, como lo aprendimos anteriormente. So, people, esa es la información que debemos tener muy pendiente, muy presente cuando estamos hablando de los posesivos adjetivos. Now, vamos a hablar rápidamente de los posesivos nominales, que son los que están a continuación. Esos posesivos nominales son la famosa apóstrofe con S. Es cuando ponemos esa comita superior con la S. ¿Qué quiere decir esa apóstrofe con esa S? Estoy diciendo de, que le pertenece a.
¿Cómo funciona en inglés? Tengo que tener mucho cuidado con ese apóstrofe y la S porque en inglés tiene tres funciones. Una de esas funciones es ser la contracción del verbo to be. Por ejemplo, John is tall, yo lo puedo contraer diciendo John's tall. Otro uso de esa contracción es para el verbo to have en presente perfecto, que eso lo van a aprender mucho más adelante, como en el ejemplo, John has studied, John studied. Ahí el apóstrofe de la S no es el verbo to be, es el verbo to have, que en este caso significa haber. John ha estudiado. Finalmente, la que vamos a aprender hoy, la que vamos a utilizar nosotros, es la última función, que es servir como posesión, indicarme que la primera palabra es dueña de la segunda palabra. John's car, el carro de John. Entonces, chicos, este apóstrofe con S me va a explicar a mí a quién le pertenece el objeto del que voy a hablar. Pero ojo, en este caso, diferente a los posesivos adjetivos que vimos, en donde la estructura familiar, la estructura gramatical era igual al español que en inglés. Miren el ejemplo, mi familia es feliz. Ahí está en español. En inglés, my family is happy. Fíjense que en la estructura es exactamente la misma con los posesivos adjetivos en español y en inglés. Este caso no va a ocurrir con los posesivos nominales, en donde yo en español digo el perro de John. En inglés no puedo decir the dog of John. Ojo, primera característica. No puedo hacer la traducción literal como podía hacerlo con los posesivos adjetivos, ¿sí? Aquí con los posesivos adjetivos yo podía traducir literalmente palabrita por palabrita y no pasaba nada. Pero en este caso, con este posesivo, yo no puedo hacer esa traducción literal de decir el de, perro, dog, of, de, John, John. No puedo. ¿Por qué? Porque en inglés ellos manejan esta función diferente. ¿Cómo va a ser utilizado este posesivo? Yo primero debo escribir quién es el dueño del objeto del que voy a hablar. ¿Quién es el dueño del objeto? Owner. Owner significa dueño. Yo le pongo esas palabritas como para que uno sepa cómo guiarse. ¿Quién es el dueño del perro? John es el dueño del perro. Esa palabrita of que utilizamos en la traducción literal, no la voy a utilizar de esa forma ahora. Ese of se va a traducir a el apóstrofe y la S para indicar la posesión, para indicar la pertenencia. Ese of, ese apóstrofe y esa S me están indicando a mí la posesión. Entonces, en vez de escribir la palabrita of, vamos a utilizar el apóstrofe, la S, y ya con eso estamos hablando de que esa persona es dueña de algo. Y finalizamos escribiendo esa propiedad, ese objeto, ese animal, esa cosa del cual la persona es dueña. Entonces al final debemos escribir la propiedad o el objeto poseído, que en este caso es el perro. Y fíjense en otra cosita más, en otro detallito adicional. No utilizamos el artículo da. El artículo da desaparece en este tipo de frases. ¿Por qué? Resulta que en español el artículo el, la, los utilizamos para todo. A toda hora utilizamos el, la, los, las, les. Para todo. Yo me tomo el café, yo me sirvo la cerveza, yo me acuesto en la cama, hablo con los amigos.
pero en inglés, en este caso, no se necesita porque el apóstrofe con S está teniendo dentro del significado eso, of the. Tiene dentro de su significado esas dos palabritas. Significa of y significa de, al tiempo. Right? Ahora, ¿cómo hacen para leer ustedes esas frases y entenderlas? Léanlas de derecha a izquierda, ¿sí? Perro de John. El perro de John. Esta es la forma en cómo debemos utilizar el apóstrofe y la S para hablar de posesiones con nombres propios. En este caso, este apóstrofe y esta S solo se utiliza con nombres propios. No lo puedo utilizar con posesivos, adjetivos, no lo puedo utilizar con verbos, con nada que no sea un nombre propio. Ejemplo, ustedes no pueden escribir my dog. Eso está mal, porque están diciendo el perro de mí, el perro de mí. Sí puede ser que podamos combinar los dos conceptos y decir, por ejemplo, my father's dog. En esa forma sí se pueden utilizar porque estoy diciendo que el perro es de mi papá. Miren, leemos al revés y lo comprendemos. El perro de el papá mío. El perro de mi papá. My father's dog. Entonces, en esta situación sí es posible utilizarlo porque el apóstrofe está realmente conectado con un nombre. Y ese nombre está conectado con un posesivo adjetivo. Pero no están conectados los dos directamente. Entonces, ojo con eso. Si ustedes quieren utilizar los posesivos adjetivos junto con los posesivos nominales, lo pueden hacer poniendo una palabra en medio. My father's dog, my girlfriend's dress, el vestido de mi novia, etcétera, etcétera. Right? So, chicos, esta es la forma en cómo construyo este tipo de frase. Por el momento no he dicho ninguna oración. Solamente he dicho una frase. ¿Se acuerdan que las frases son un grupo de palabras que sin verbo tienen sentido? Si ustedes dicen, el perro de mi papá, esas palabritas tienen sentido sin necesidad de un verbo. ¿Cómo voy a utilizar ahora estas frases en una oración? Recuerden, es una frase. Y como frase, puedo utilizarla al principio o al final de una oración. Igual que como vimos el uso de los posesivos adjetivos. Entonces, un ejemplo. My father's dog barks a lot. Apenas escribir en mayúscula todo, pero es que no sé, el teclado me está fallando mucho. My father's dog barks a lot. Piensen que acá el posesivo está dentro de esta frase y la frase está sirviéndome como sujeto dentro de esta oración. Es el sujeto de la oración porque acá tengo el verbo ladrar y la palabra complementaria un montón. El perro de mi papá ladra un montón. Está la frase nominal como sujeto dentro de la oración, al principio de la oración. Y pueden aparecer también al final de la oración, como en otro ejemplo. This animal is John's dog. Este animal es el perro de John. Y aquí, el perro de John es una frase y me está sirviendo como objeto o complemento dentro de esa oración.
This animal es el sujeto y el is es el verbo. This animal is John's dog. Entonces, chicos, esta es la forma en cómo pueden utilizar los posesivos nominales. Se utilizan con nombres propios y se construyen oraciones normales como al principio o al final de las oraciones para explicar posesiones, para explicar cosas. Por ejemplo, estos ejemplos que tenemos en la pantalla. Paul's house is very big. La casa de Paul es muy grande. Where is Julie's book? ¿Dónde está el libro de Julie? Do you want to go to Mike's party? ¿Quieres ir a la fiesta de Mike? I'm going to meet Susan's parents tonight. Voy a encontrarme con los papás de Susan esta noche. Y fíjense, en la número 1 aparece Paul's house como frase nominal al principio de la oración. Paul's house es el sujeto, is es el verbo, very big el complemento. Y aquí en la número 4 aparece el apóstrofo, el posesivo nominal, como objeto en la oración. I'm going to, I es el sujeto, going to meet es el verbo y Susan's parents es el objeto y el complemento. So now, people, what is your homework? ¿Cuál es su tarea para terminar? Van a terminar de verse este video completamente, porque ahora en ese video se les va a explicar a ustedes cómo voy a pronunciar y a escribir esa apóstrofe y la S en ciertos casos cuando las palabras están en singular, cuando las palabras están en plural, cuando las palabras son plurales irregulares o cuando las palabras son singulares y terminan en S, o nombres propios como Andrés, como James, como Tomás terminan en S. ¿Qué hay que hacer? Entonces, la tareita aparte de lo que, Valeria, te lo pongo, la tareita aparte de la única pregunta que tienen esta semana es ver ese video sobre los apóstrofes y identificar cómo escribir esa apóstrofe y esa S de acuerdo al nombre del que están hablando. Si está en plural, si está en singular, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? Miren los siguientes ejemplos que les voy a poner aquí en azul. Carlos Book. Solamente puse el apóstrofe, pero también voy a poder poner apóstrofe y S. ¿Por qué? Ustedes van a mirar en el video el por qué. Ejemplo. Docs. Profe, qué pena, es que no está compartiendo. Gracias por avisarme. Thank you. Y ya para terminar ahí rápidamente. Ahí ven los ejemplos. Carlos's book, Sí, señora. Dogs house. Entonces van a mirar en el video el por qué en un caso pongo apóstrofe, por qué en el otro apóstrofe con S, por qué en una situación yo digo Carlos es y por qué en el de abajo yo solamente digo dogs y no dogses. Todo eso está en ese videíto, chicos. Entonces al principio de la próxima semana va a robarle unos minuticos para poder complementarles esta información con lo que ustedes hayan visto en el video y de esa forma terminamos este temita. ¿Listo? Entonces la tarea es, vean el video, va a estar, ya lo tienen aquí en el chat, va a estar escrito dentro de los comentarios del video subido de la clase de la semana y hagan la tarea, es una sola preguntita y nos vemos la próxima clase. ¿Right? Todas las dudas que tengan, escríbanmelas a Canva si es que les da pena hablar aquí o participen de las tutorías, que para eso están las tutorías. ¿Listo, chicos? Entonces los dejo para que continúen con su clase de 9 y nos vemos el próximo viernes o nos vemos el lunes y el miércoles en las tutorías, ¿right? Cualquier pregunta del video, escríbanme. Profe, yo miré el video, las apóstrofes y yo entendí esto y esto y lo hablamos por mensajes en Canvas. ¿Listo? So, nos vemos la próxima semana. Señora.
Dime. ¿Podría volver a mandar el link? Es que a mí se me salió la clase y ya no me salió en el chat y no lo había Ya. copiado. Ya te la han visto, ya te los